Me sumo a esta concentración de los medios que me parece es muy importante en este momento. Muchas gracias por atendernos a nosotros también. Yo represento al Partido del Trabajo. Hemos estado… ¿Quieres que me siente? Para salir bien en las cámaras me siento. Yo represento, les comentaba yo, al PT, al Partido del Trabajo. Tenemos nuestra posición muy clara. Estamos comprometidos con Andrés Manuel López Obrador, de manera que esa posición tiene, aunque esté yo solito ahorita, pues tenemos unos cuantos millones allá afuera. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? No solamente… Por eso quiero complementar, me parece muy bien lo que dijo Barbosa y lo que han dicho ahorita Encinas y la senadora Padierna. Lo que ha ocurrido es una violación sistemática de las reglas, pero no nada más con este acuerdo con el que nos aparecen una vez y lo cambian, sino desde el principio. Si recordarán ustedes que hemos estado reclamándole a Penchina toda una serie de arbitrariedades y que le fueron permitiendo al no aceptar, clarificar el procedimiento, le fueron permitiendo irlo cambiando permanentemente, ¿no? Yo considero que para poder pensar que habrá una situación de legalidad en las comisiones es mucho más que el señor compañero y senador, hoy presidente de la mesa directiva, tenga una plática el lunes o el martes, porque no se vio muy claro todavía, ¿verdad? Porque se tendría que corregir todo. Si no nada más es llegar a algún acuerdo, si este procedimiento de discutir todo, ¿verdad? Y luego votar semanas después, que es violatorio, lo sabemos todos. No necesitamos ser abogados, necesitamos nada más ser lógicos en relación con el procedimiento. Pero es mucho más que eso. Por eso yo considero que es muy difícil aceptar que estas comisiones estén funcionando. Las comisiones no están funcionando. Es una total simulación. Y les voy a decir por qué. Este juego del PAN de que sí está, pero no está restándole valor a las comisiones. No hay un trabajo en comisiones. Esto que vuelven a decir hoy de que Vega se reserva toda la negociación que se dijo ayer, todo el dictamen, bueno, pues es una burla. En consecuencia, si deja a 3 personas, ¿verdad?, para hacer la simulación de que hay reunión de comisiones, no hay reunión de comisiones. Y mientras eso se siga igual, aunque se resolviera el problema de el senador Cervantes de que está mal el acuerdo y qué tal si como ya avanzamos, no, es todo. El PAN está burlándose de las comisiones, no hay comisiones. No participan, no hay debate en una situación de veras hasta ofensiva, estarse sometiendo. Yo ayer cuando estábamos viendo el procedimiento que seguía es ofensivo, es decir, someterse a los acuerdos de Penchina, que no es Penchina, sería un poco ingenuo pensar que él es él, no, es el gobierno de Peña Nieto que opera a través de Emilio Gamboa y Penchina es el encargado de aplastar a la oposición. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir todo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer que se trabaje en comisiones con honestidad y buena fe? Yo lo veo muy difícil, Y mientras no se restablezca esa posición y el Partido de Acción Nacional participa, es una burla, ¿verdad? Y entonces el PRI aceptando que van a discutir, avanzar en la ilegalidad y la simulación para votar al final, ¿verdad? Ni siquiera contó con la
el apoyo del PAN de estar sentado ahí. No hemos debatido nada. Lo único que ha habido de algún interés es lo que fue a decir Cabeza de Vaca y Vega ayer, de que están preocupados por la barbaridad, ilegalidad de permitir que las empresas transnacionales tengan al Estado a sus órdenes para expropiar, quitar y ocupar las tierras de los mexicanos. Eso es ya la destrucción de la propiedad y el sistema constitucional. Ahí salieron con unas cuestiones tibias, es lo único que tuvo algún sentido el haber estado sentados con ellos. Entonces, no veo condiciones para que se restablezca la legalidad porque no quieren. El otro punto que también están escamoteando es el de gobernación y la posibilidad de abrir un poco los medios de comunicación, ¿verdad?, para que lo que se diga se pase a la opinión pública, porque existe una total manipulación de los medios de comunicación, con todo respeto, ¿verdad? No hay información. Miren, yo toqué el tema de la Suprema Corte de Justicia y nadie lo sacó, ¿eh? Y el tema de la Suprema Corte de Justicia es tal vez más importante de este trabajo mecánico de imposición que van a hacer. La Suprema Corte de Justicia, dije yo, en el Pleno, la tribuna del Senado, que la Suprema Corte de Justicia está obligada legalmente y constitucionalmente, está obligada a resolver el asunto de la ilegalidad del proceso que ustedes vieron de reforma constitucional energética, que violó todas las normas, dictámenes ajenos a la decisión en comisiones, un adendum que se metió en la madrugada, los estados no aprobaron ninguna reforma. Eso es lo grave, porque además es la secuencia. Cuando Penchina dice, que ya digo, no es Penchina, es el gobierno, ¿verdad? Cuando Penchina dice, demándenos, nosotros ya sabemos que la Suprema Corte no va a resolver porque no se puede atender no se puede oponerse a una reforma constitucional. Bueno, eso es lo más grave, ¿verdad?, que el Congreso, que un poder del Estado mexicano no tenga control de constitucionalidad. Fíjense ustedes lo grave que es. Ningún órgano del Estado, nadie puede estar ajeno al respeto a la Constitución y a las leyes. Si la Suprema Corte no interviene en este momento por violaciones claras que hemos demostrado en el proceso que hemos estado llevando por una admisión muy valiosa del juez octavo de distrito, que aplicó el artículo primero constitucional que abre todas las puertas para la aplicación de la justicia, ¿verdad? La responsabilidad de la Suprema Corte es enorme. Esta es la más grave de las reformas que se pueden hacer al sistema mexicano. Es la destrucción de la propiedad, de la soberanía, es la entrega de una riqueza enorme. Pemex tiene que entregar todos sus ductos, todo lo que ha construido en años. La CFE tiene que entregar todo al servicio de las empresas transnacionales que van a beneficiarse de miles de millones que hemos invertido los mexicanos, y es la entrega total de los dos sistemas a los extranjeros. La propiedad queda totalmente, ahora vuelve a surgir el tema porque en electricidad es igualito. Como ellos han establecido que al manipular la reforma constitucional, decíamos, y quitar de la Constitución la exclusividad del Estado en el manejo de la energía, al quitarlo dejan el concepto bañosamente, que es una manipulación de la Constitución, dejan el que la energía es estratégica. Y al dejar a la energía como estratégica, pero ya sin la exclusividad del Estado, entonces es estratégica para beneficio de los extranjeros, ¿verdad? Entonces los extranjeros, las empresas extranjeras tienen el derecho, ¿verdad?, de orden público e interés social que establece el concepto de estrategia, de empresas estratégicas. Entonces es la monstruosidad más grande que hay que meditar. Las empresas transnacionales que van a desarrollar energía, los grandes monstruos estos, ¿verdad?, en energía eléctrica y en hidrocarburos, ellos tienen la garantía del Estado de que pueden ocupar, y ahí está.
pueden ocupar territorios, pueden expropiar, pueden llegar a toda clase de acuerdos que ustedes saben si existe una connivencia del Estado con las empresas extranjeras. ¿Quién protege a los mexicanos? Nadie. Las negociaciones van a ser el Estado obligando a quien sea, campesinos, ejidatarios, comunitarios, indígenas, hasta propietarios, pequeños propietarios de la zona del shale gas, ¿verdad? Van a tener al Estado del lado de las transnacionales. ¿Cuál equilibrio? No va a haber ningún equilibrio, es una monstruosidad, ¿verdad? Es acabar con la soberanía nacional, no solamente la soberanía energética, la soberanía nacional. De ese grado es la entrega y la traición a la patria de Peña Nieto y quienes están siguiendo sus dictados, por intereses, por negocios, etc. Entonces, el hecho de que esté en la Suprema Corte hoy, ¿verdad?, que nadie lo tomó, que lo dije en la tribuna del Senado y nadie lo tomó, ¿verdad?, es la única garantía que tenemos los mexicanos de que no hagan esto. Porque aquí ya van a seguir y seguir. Nadie tomó el tema. Yo les pido que lo reflexionen. La Suprema Corte tiene obligación, por ser un asunto de trascendencia nacional, sin duda alguna, de tomar el asunto y resolverlo en el Pleno de la Suprema Corte con los 11 ministros ahí. Y es procedente, aunque diga la ley de amparo que no procede contra reformas constitucionales, el artículo 1 de la Constitución establece que sí procede y es superior a la ley de amparo, ¿verdad? Y la Corte en varias ocasiones ha reconocido que sí puede revisar el procedimiento en una reforma constitucional, porque si se viola el procedimiento, lo que ocurre es que no hay reforma constitucional, no surgió, no nació. Y es lo que pasó aquí para lograr ese golpe a la soberanía nacional y a la existencia de México como nación independiente. Ese es un tema central. Pero regresando a la situación en que nos encontramos, bueno, si Gobernación no acepta ya hoy, porque el estar arrastrando esto ya lleva una semana, ya pueden aprobar y seguir adelante. Si Gobernación no acepta que haya una auténtica difusión de lo que aquí se está diciendo, ¿verdad?, Gobernación está solapando al señor Penchina, que no es más que su instrumento, ¿verdad? Entonces necesitamos que realmente acepte eso, porque los medios de comunicación y el derecho que tiene el Estado para establecer este tipo de difusión no es del Ejecutivo, es un derecho del Estado mexicano. No podemos estarle rogando al secretario de Gobernación que por favor nos diga si nos va a dar un pedacito cuando tampoco es de él. Está solicitado ya por el Senado de la República. Entonces, si no hace eso, si no acepta Gobernación, no hay condiciones a nivel nacional para discutir nada. Entonces, no nada más es el acuerdito ¿verdad?, que es hasta ridículo. El PAN dice, sí, yo aquí voy a dejar estos tres, luego resulta que uno es medio llorón, y pues dejó a alguien que al final de cuentas se enojó y se resintió, pues nada más estaba de figura decorativa. Entonces necesitamos que Gobernación abra lo que se le ha pedido, porque si no se está coludiendo con esta imposición que están realizando aquí. 2, que realmente el PAN participe, por si no es una simulación. Que no ha habido debate en lo absoluto en todo este tiempo. Y otro asunto que parece de trámite, pero que es gravísimo, se lo dije a Penchina y no les importa. Él quedó en estos acuerdos sucesivos que transforma y traiciona, quedó en que iba a entregar los dictámenes 24 horas antes de su discusión. ¿Qué es lo que hizo? Ya son las marrullerías más cínicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Lo entregó antier. Entonces, mientras estamos todos discutiendo, ya pasaron las 24 horas. Bueno, eso es una desvergüenza total, ¿verdad? Este dictamen, que no se hace en comisiones, es un dictamen que viene del gobierno, porque las comisiones no han hecho el dictamen, es el segundo que no hacen, la electricidad. Tiene
80 cambios o más. Hay que volver a trabajar el dictamen porque ya añadieron cosas, ¿verdad? Eso es lo mismo que hicieron en la Constitucional, siguen lo mismo con el adendum que empezó en la madrugada y que cambió todo el planteamiento de la reforma. Entonces, todo eso tiene que hacer, no puede estar diciéndose que ya entregó un dictamen cuando lo hizo así para que nadie lo pueda leer. Entonces, es una actitud perversa, inconstitucional, ilegal, y yo creo que si no se resuelven todos estos asuntos, no hay que volver. Porque lo único que haces es someterte a la horma de este zapato antidemocrático que he puesto aquí para servir al Ejecutivo, Emilio Gamboa, a través de Gracia y a través de Penchina. De manera que es una situación extremadamente grave y que yo les pido a los medios, el asunto, comentaba yo, de la Suprema Corte de Justicia. Hay que señalarle a la Suprema que tienen que sentarse en el Pleno los 11 ministros y asumir su responsabilidad que está en la ley, ¿verdad? Por la trascendencia de este asunto tienen que salir y decir si hubo violaciones o no. Ellos, ahí, ante la nación. Si no lo hacen, y por eso insisto en este asunto, porque eso es más importante que las imposiciones y las tracalerías de estos aquí en el Congreso que van a aprobar. No. Eso es lo que es importante y trascendente. Si no lo hacen, si la Suprema Corte no establece un criterio de respeto a la constitucionalidad del Congreso, mañana nos van a poner reelegido a Peña Nieto. ¿Por qué no? Ya reeligieron a todos los diputados y a los senadores. Ningún órgano del Estado puede estar ajeno a la constitucionalidad y es la responsabilidad de la Corte. Yo eso es lo que quería añadir. Creo que no me opongo a lo que ha comentado aquí el PRD y el trabajo que han hecho. Estoy de acuerdo y reconozco que han hecho un gran esfuerzo en presentar toda una serie de documentos valiosos, ¿verdad? Pero nosotros, PT, queremos decir con toda claridad, no estamos de acuerdo en todo lo que pasa aquí. Si no se aclaran todas esas cuestiones, si Gobernación sigue solapando el silencio y la actitud que se está imponiendo en el Senado, pues no hay conciliaciones tampoco. Si el PAN no responde y si los dictámenes no llegan y no nos dejan leerlos, pues esa es otra trampa más. Yo les agradezco mucho que se hayan sentado aquí para dos largas exposiciones, pero creo que es un asunto muy importante. No sé si tengan alguna pregunta que hacer, a sus órdenes. Senador, quisiera saber, este asunto de la Suprema Corte, ya en la Corte había desechado esto, pero parece que lo hizo en una sesión por ahí privada, en lo oscurito. ¿Cómo fue eso? Y le quiero preguntar si es legal que lo volvieran a solicitar, que ustedes volvieran a presentar el amparo. Sí, miren, sí, este es un tema realmente muy importante, perdón que vuelvo a insistir, y lo dije desde la tribuna de las comisiones, del Senado de la República, que es otro poder, nosotros no estamos pidiendo permiso, es otro poder, tan poder como la Suprema Corte. Miren, lo que ocurrió es esto. Ustedes saben, quienes han seguido aquí estos tramposos procedimientos, que las violaciones fueron desde que se presentó las iniciativas, que las cambiaron, de ser dos apareció otra, en las discusiones, el adendum que cambió todo en la madrugada, que el pleno y el presidente de la mesa avalaron, que cambió, el adendum cambió todo, ya se había discutido en comisiones, lo cambiaron todo. Y luego, lo saben muy bien, los estados no aprobaron nada. Bueno, entonces, esas son violaciones del procedimiento de la reforma constitucional que hacen que la reforma constitucional no existió, es inexistente. Bueno, entonces nosotros demandamos, pedimos amparo a la justicia federal por violaciones al procedimiento que todos conocemos y tenemos todas las pruebas porque aquí estuvimos sentados, las versiones escenográficas, lo que pasó aquí, lo de los estados, etcétera. Bueno, y el juez octavo distrito aplicó la reforma constitucional al primero y por encima de todo recibió la demanda, lo cual ha sido una sorpresa
fue una sorpresa para todo el mundo. Dije, no, esto no va a pasar. Penchina dijo desde la tribuna, cuando estábamos discutiendo la ley de la consulta, que no pasaría porque él tenía ya decisiones de la Corte de que no procede contra el contenido de la Constitución, pero sí procede en relación con el procedimiento. Bueno, el juez lo asumió. Hemos estado trabajando desde febrero y el juez ha estado obligando a los estados, por ejemplo, a los congresos de los estados, a que no contesten. Dice, sí, nosotros ya la aprobamos. A ver, dice el juez, convocaron oportunamente, como lo marcan sus legislaciones, tuvieron quórum, hubo dictamen. ¿Dónde está el dictamen? Hubo un debate. Si eso no se dio, y está en resoluciones importantes de la Suprema Corte de Justicia, si eso no se dio, no es válido el resultado legislativo. En muchas resoluciones las han tenido. Los congresos empiezan a hacerse guaje, el juez les dice, o contestan lo que estamos preguntando, ¿verdad?, o los voy a sancionar. Ahí estábamos, ¿verdad?, y el presidente de la República, por su consultor jurídico, y el Senado, la mayoría, y la Cámara de Diputados, ¿verdad?, presentaron una queja en contra del juez que aceptó el amparo. Nos sale el primer tribunal colegiado de circuito, ¿verdad?, nos sale con una resolución en la que ordena al juez que retire su auto y que declare no procedente el amparo, ya hace unos días, ¿verdad? Esa resolución del juzgado, del tribunal colegiado número 1 del Poder Judicial Federal, la impugnamos y como lo que queda arriba del colegiado es la Suprema Corte lo aceptó. La Suprema Corte lo aceptó y nos dio una resolución que no fue discutida porque se dio en una sesión secreta, que como es secreta, nadie sabe qué se dijo. Y de esa sesión secreta que no se hizo ninguna difusión, ¿verdad?, la presidencia se la pasan a la ministra Olga Sánchez Cordero y ella firma obtienen un pedazo de lo que dijo el tribunal colegiado, lo firman y dicen, ratificamos lo que dijo el tribunal, que se rechace el amparo. Volvimos a apelar y está en la Suprema Corte de Justicia.